me metí a trabajar en el Canal 11, en 11 Niños. Y ese fue mi escuela de cine, Bisbirige. O sea, me decían, haz lo que quieras. Y te damos a un camarógrafo, un editor y un sonidista. A mí el green screen me parece espantoso, es horrible siempre. Pero la tecnología es algo necesario, ¿no? Yo pude haber filmado esta peli mucho antes, mucho más fácil y con más dinero si hubiera cedido el corte final, por ejemplo, ¿no? Los gringos tienen estas cláusulas de, ok, te damos este dinero, pero conservamos el final cut. Y eso para mí no tiene sentido hacer una película así. Cinéfilos, bienvenidos al podcast de Hablando de Cine Con. Muchas gracias por estar en este episodio. Yo soy Gaby Mesa con Z, feliz de que me acompañen en esta, podemos decir, nueva temporada, porque hubo un breve descanso de este espacio de podcast. Pero estamos muy felices de regresar pisando fuerte, porque tenemos un gran invitado el día de hoy. Les recuerdo que están escuchando este podcast en cualquier plataforma de podcast. También lo pueden ver en el canal de YouTube, el cual estoy muy sorprendida porque ha recibido muchos comentarios, muchas visualizaciones, muchas suscripciones en los últimos meses. Así que les agradezco muchísimo su apoyo. Si aún no se suscriben, los invito a que lo hagan. Y bueno, habiendo dicho eso, con tan solo 4 películas, nuestro invitado de hoy se ha convertido en uno de los directores mexicanos más importantes de la última década. Y es que el cineasta Alonso Ruiz Palacios se esfuerza porque cada una de sus películas sean retadoras e innovadoras. Su primera cinta, Güeros, causó conmoción por su estilo visual, su atmósfera y su crítica social, ganando 5 premios Ariel de 12 nominaciones. Su segunda película, Museo, protagonizada por Gael García, se inspira en un hecho real para explorar temas como la desesperación económica y los sueños de grandeza. En 2021, con una película de policías, Ruiz Palacios mezcló el género documental y la metaficción para contarnos cómo viven los policías de México y los desafíos que atraviesan los actores para entender a los personajes que les toca interpretar. Su cine ha sido comparado con obras de la llamada nueva ola de cine francés, porque el cine de este director ha sido reconocido en festivales como el de Berlín, Morelia, Lima, Miami, Tribeca, Guadalajara y San Sebastián, coleccionando más de 20 premios y cientos de nominaciones en tan solo 10 años. Además, ahora también está a la cabeza de algunos episodios de la segunda temporada de Andor, y nuestro querido invitado estrena también La Cocina, cinta que habla sobre el capitalismo tardío, la migración y la frustración de vivir en un mundo que no nos permite tener sueños. Así que, cinéfilos, hablemos de cine con Alonso Ruiz Palacios. Bienvenido, Alonso. Hoy qué placer tenerte aquí, de verdad. Gracias por tener. Muy emocionada. La primera película que vi pues fue tu primer largometraje, Güeros, que fue una sorpresa en el Festival de Morelia. Ya tendrá varios años, pero bueno, sé que tú tuviste ya la intención de ser cineasta desde los principios, ¿no? Y te fuiste a Londres, me parece, a estudiar ya como... Primero estudiaste aquí en México, luego te fuiste a Londres a estudiar la carrera de cine. ¿Por qué Londres específicamente? ¿Qué te llamó la atención de estar allá? Estudié actuación, no cine. Actuación. Ajá. Yo no estudié cine. Ajá. Yo soy autodidacta en el cine. Fantástico. Porque quería... yo estudié teatro primero aquí en México, y después quería seguir estudiando teatro, y había una escuela muy, muy chida que quería entrar, y entré milagrosamente. ¿Era difícil como el examen de admisión? Sí, era como estas audiciones así que vas pasando varias etapas. Ajá. Y tal. Y entonces me fui a estudiar allá y hice la carrera de actuación allá. En algún momento, creo que solamente un año de los que estuve allá creí que iba a ser actor, pero el resto del tiempo sabía que yo no era actor, que era un farsante entre los actores. Siempre tenía un ojo de director. Entonces, estudiaste actuación, pero siempre tu meta estuvo más bien en crear tus propias películas. Entonces, porque, o sea, al final, levantarte todos los días, tomar el transporte para llegar a la escuela, cumplir con las materias, tener que montar ciertas obras, interpretarlas y demás, pues es mucha energía, mucho compromiso, pero tú de cualquier forma sabías que no querías como... O sea, como que quizás no era tan claro así de no voy a ser actor y sigo estudiando actuación, pero intuía que quería dirigir, o sea, quizás actuar también, pero la dirección, conocer la puesta en escena desde adentro era lo que más me interesaba, creo. Entonces, cuando tú realizas, y me estoy adelantando un poco, vamos a rezar más en un momento, pero cuando estás en el set, ¿para ti uno de los elementos claves son los actores? 100%, sí. A mí los actores y una cosa que ocurre en el espacio teatral
los ensayos de teatro es muy distinto a como la producción de una peli. La gente que viene solo del cine, no, como que siento que se pierden de una oportunidad que es estar en un salón de ensayos sin nada, sin fierros, sin tecnología, nada más que personas. Y entonces esta parte del juego, o sea, el aspecto lúdico del teatro es lo que siempre me atrajo. Y como que, no sé, de alguna manera creo que cuando filmo, algo de eso se cuela al set. Ok, y me llama mucho la atención, fíjate, que digas lo de los espacios libres, porque sobre todo el cine hollywoodense, quizá el mexicano, pues no sé si por falta de presupuesto, posiblemente, pero pues no tenemos tanto estas producciones como gigantescas con efectos especiales, pantalla verde y demás. Pero en Hollywood, pues sí es una tendencia, ¿no? A resolver mucho ahora con efectos especiales o más bien con CGI, porque efectos especiales pueden ser prácticos, ¿no? ¿Qué tan a favor y en contra tú estás como de que los directores se apoyen tanto luego en la tecnología para contar sus historias? A ver, depende de qué tecnología y depende de cómo la uses, ¿no? Hablemos, por ejemplo, de un Gladiador 2. O sea, yo digo, si vas a hacer una película de ese tipo, de esa envergadura, evidentemente necesitas mucha tecnología. A mí, yo soy fanático de cuando se hacen las cosas prácticas todo el tiempo, o sea, como hacerlo lo más real posible. Pero también creo, no sé, ahorita que dijiste eso me acordé, me gusta mucho esta definición que hace Walter Murch, el editor y sonorizador de Coppola. Tiene como esta teoría del cine en que el cine tiene, según él, 3 padres. Okay. Uno de ellos es Edison, el otro es Flaubert y el otro es Beethoven. Y entonces eso es toda una pachequez que les sugiero que lo escuchen por ahí, bueno, que lo lean. Ha escrito de eso en un libro muy chido que se llama Blink of an Eye y tiene otro que se llama Las Conversaciones. Creo que es en ese en el que habla. Y me parece que en YouTube hay algo. Pero a lo que voy es que lo que dice Murch es que cada una de estas 3 personas le dio al cine algo que necesita y cada película necesita tener moverse en esos 3 ejes, según él. Uno de ellos es el eje del documento, de lo documental, que según él se lo dio Flaubert, porque según él, Flaubert fue el primer novelista en describir lo cotidiano de una manera, o sea, en trasladar el héroe de la épica a lo mundano, a lo cotidiano. Luego Beethoven le dio la variación de motivos, ¿no? Dentro de, o sea, cómo estructuró Beethoven sus sinfonías, le dio como una variación musical dentro de los movimientos de una película. Okay. Y luego la tercera parte, que es a lo que iba, es que lo que le dio Edison es la innovación tecnológica. Y lo que me gusta de esto que dice Murch es que siempre tiene que haber un pie en la innovación tecnológica o en la técnica. O sea, y el cine sí es cierto, hay una gran parte del cine que es ciencia, o sea, que tiene Por que ver supuesto. con la ciencia. A diferencia del teatro, que es humanidades completamente, pero siento que... Entonces, bueno, me preguntas que qué opino de los directores que se apoyan en la tecnología. Que se apoyan demasiado. O sea, más bien si se apoyan, si me dices si se apoyan en el green screen, a mí el green screen me parece espantoso, es horrible, siempre es, pero la tecnología es algo necesario, ¿no? Siempre, digo, todos los directores, Coppola en Apocalypse Now, o no sé, Kubrick en Barry Lyndon buscando estos lentes de exposición, o sea, de máxima exposición. Sí, porque iluminó con pura vela, si no mal no recuerdo, ¿no? Sí, unos lentes que hizo la NASA, los usaron, No. Él encontró unas monturas para ponerlos en las cámaras de 35. En fin, o sea, la parte técnica no hay que despreciarla, creo. Y viniendo del teatro, Alonso, ¿cómo fue para ti pasar justo a los fierros al principio? O sea, la verdad es que hay una parte como muy divertida de eso. Es fascinante, es encantador y luego lo difícil es trascenderlo. Siento que hay mucha gente que se fascina tanto por eso que te puedes perder ahí y luego ya no estar viendo
De Zack Snyder no vas a estar hablando. ¿De qué? Zack Snyder. Zack Snyder. No, es broma, sí queremos a Zack Snyder. Pero es muy ambicioso luego más bien con su, como experimentar con la fotografía, los efectos y como que se clava mucho en lo visual y puede llegar a desatender como la historia. Ya. Sí, no lo he visto, pero... ¿Nunca has visto nada de Zack Snyder? Creo que 300. No. 300 sí la vi. ¿Sin City es esa o es de Robert Rodríguez? Bueno, 300. Sí. Watchmen. Ok. Ya, sí. Bueno, esa seguramente no la has visto, La Liga de la Justicia. No, esa no la he visto, pero... pero bueno, sí, o sea... perdón, ya ¿Cómo fue pasar a los fierros? ¿Cómo fue pasar a los fierros? Fue, te digo, al principio como divertido porque yo fui autodidacta. Yo aprendí, cuando regresé a México, me metí a trabajar en el Canal 11, en 11 niños. En el ¿Todavía programa estaba Bisbirige? En Bisbirige. Ahí trabajaba yo. Wow. Y ese fue mi escuela de cine, Bisbirige. O sea, me decían, todas las semanas era así de, bueno, ármate, necesitamos que hagas, no sé, X número de cápsulas a la semana, haz lo que quieras. Y te damos a un camarógrafo, un editor y un sonidista. Entonces, ese era mi crew y era hacer lo que quisiera, que fuera contenido para niños. Entonces... ¿Es como los 2000? Sí, 2000. Que era una buena época para Canal 11. 2005. Justo lo comentábamos ayer. Sí. Que cuando estaba Bisbirige, como que toda la parrilla infantil estaba muy bien hecha en Canal 11. Bisbirige era un lugar lleno de cineastas jóvenes, guionistas y gente que había salido del CCC o de la Ibero y gente o de la UNAM. También había mucha gente de la UNAM. Había gente que quería hacer cine y que esa era su escuela, así como. Entonces era un lugar muy, además trabajando con niños y tenía toda esta ética que le imprimió Patricia Arriaga, muy chida, de no vamos a vender nada, queremos mostrar la pluralidad de México, como atender a todas las clases sociales. Tenía como unos rectores muy chidos. Entonces era un lugar muy creativo para trabajar y para aprender a usar los fierros. ¿Has trabajado con alguien actualmente que hayas conocido en esa etapa de tu vida? ¿O ya cada quien tomó caminos distintos? Cada quien tomó caminos distintos. Digo, mi esposa Ilse trabajó ahí también. A mí no me tocó trabajar con ella. Yo justo cuando me fui, ella entró ahí a conducir el programa de 11 niños. Pero y con guionistas, sí. Ahora estoy trabajando con Javier Peñalosa, que él entró después también a escribir ahí en el Canal 11 también. Sí. Ok, y de alguna manera, porque ahorita mencionaste como esta multiculturalidad y esas realidades en México que tenía Patricia en el Canal 11, ¿no? Bajo esta dirección, ¿de alguna manera influyó como para las primeras historias que decidiste contar, tus primeros cortometrajes? ¿O ya traías como estas ideas de temáticas antes? Sí, no creo. Bueno, tal vez de alguna manera que no, de la que no soy consciente. Ajá, pero es que era como cosas enfocadas muy a niños y hacer cosas divertidas, rápidas. También la parte que más me gustaba era hacer como documentalitos sobre niños. Entonces, o sea, los niños te contaban así de como, no sé, niños atletas, ¿no? Ajá. Deportistas. Entonces era así de, a mí me apasiona la natación Entonces íbamos varios días y hacer un documentalito de un niño nadador, ¿no? Ay, qué lindo. Sí, era muy bonito. Pero al final, y digo, brincándome un poquito como hacia Güeros, pues ahí sí se ve como esta cercanía que tenías o quizá ya forma de crear vínculos con, bueno, en este caso actores más jóvenes. Puede ser, sí. No sé, te digo, no lo tengo consciente. No he vuelto a... O sea, como que trabajar con niños es rudo. Sí. Yo tengo 2 hijos y o sea, consumen toda la energía de un set. Y es bellísimo, pero es complicado. Claro. Oye, yéndome ahora sí un poquito más hacia Güeros, ¿cómo fue para ti ahora sí que lanzarte de lleno a un largometraje? Y esta idea, al final, supongo que hacer el primer largometraje, pues tienes que tener mucha seguridad en la historia, ¿no? Porque hay tanto de por medio, digo, inversión, energía, un equipo que confía en lo que estás haciendo. Hay que mantener como los ánimos siempre en el set, pero ¿por qué querías contar Güeros? Pues
Esa película empezó como una especie de terapia ocupacional. Ajá. La empecé a escribir mucho tiempo atrás cuando estaba viviendo todavía en Inglaterra después de graduarme y no tenía trabajo. Estuve viviendo un rato allá con 2 compañeros, un argentino y una amiga mexicana. Compartíamos casa y nadie tenía trabajo de lo que habíamos estudiado. Okay. Yo trabajaba en un bar, mi amigo sí no trabajaba, no sé. Él lavaba los platos. Ajá, no, ni siquiera. Ni eso. No era tan buen roomie entonces. No. Y ahí empecé como a escribir sobre este estado de limbo, de despertarse tarde, dormirse tarde, y empecé como a escribir un diario de lo que hacía cada uno de ellos, ¿no? Nicolás, mi amigo argentino, se despertaba a las 2 de la tarde, se fumaba un porro gigantesco con un plato de cereal de chocolate y se ponía a ver las noticias y ese era como, así empezaba sus días. Era su rutina. Ajá. Entonces como que empecé a escribir ideas de ahí y de eso me llevó a la huelga de la UNAM. Cuando yo quería entrar a la UNAM, entré a letras y iba a empezar y justo estalló la huelga cuando iba a entrar a la UNAM. Entonces, mis amigos que que se quedaron en México y siguieron, que estaban estudiando y la huelga les truncó, les frenó la carrera un año, pues vivieron en este limbo. Igual. ¿No? Y tenía un par de amigos que eran muy pro huelga, ¿no? Que estaban en el CGH, que estaban ahí en el cuarto de guerra y en el Che Guevara y todo. Tenía otros amigos que eran completamente anti, que iban a las clases extramuros y tal. Pero mis 2 mejores amigos eran como los personajes de Güeros, eran los que no estaban ni a favor ni en contra, ¿no? No sabían bien en dónde colocarse y vivían en este limbo de pasar sus días aprendiendo trucos de cartas. Uno de ellos tenía coche, entonces manejaban y yo a veces me la sumaba y era manejar por la ciudad así sin rumbo, a ver dónde llegabas. En Hermosillo, bueno, también, Caro, no sé, ahí en tu pueblo, pero eso se llama dar la vuelta. ¿De dónde eres, Caro? De Obregón, los sonorenses hacemos eso, damos la vuelta, vamos a dar la, bueno, ya no, ¿verdad? Sí. Pero antes, vamos a dar la vuelta, te subes y das una vuelta. A ver a quién ves, sí. A quién saludas, sí. Ya no, ¿verdad? Pero en los 2090 todavía era una... Sí. Qué curioso, porque al final Güeros no es una película pandémica, pero ahora que lo pienso es tan pandémica. Puede ser, sí. Es sumamente pandémica, como esas rutinas, 2 de la mañana, sería el porro, o sea, es como... Sí. Hace todo el sentido. Sí. Pero creo que la gente conectó de una manera muy diferente con Güeros, o sea, como que llamó mucho la atención la dinámica, el blanco y negro, ¿no? Que utilizas como para evidenciar los contrastes, la misión, como que es una película que la gente apreció mucho en el momento y creo que también se unió como a a lo que yo creo que estamos viviendo un muy buen cine mexicano actualmente. Creo que actualmente tenemos muy buenas películas mexicanas y creo que Güeros fue una de las primeras que como que empezó ese impulso de estos nuevos directores que tenemos actualmente, que yo creo que es un gran momento ahorita en el cine mexicano. Yo estoy de acuerdo. ¿Sí piensas lo mismo? Sí, hay grandes directores, hay gente que admiro mucho, sí. No sé, antes de, por ejemplo, no sé cómo veías tú justo el cine mexicano, estamos hablando como de los 2000, porque creo que todavía 2007, 2008 se veía como un terreno medio complicado, ¿no? A diferencia de ahora que quizá cineastas en preparación o autodidactas, creo que sí existe ya como una ilusión de que su cine sí puede ser visto o por lo menos valorado, a diferencia de hace 10 años, ni siquiera tanto. Sí creo que ha mejorado el panorama. Digo, sí, el panorama. Sigue siendo, la distribución sigue siendo el gran talón de Aquiles. Ahorita yo lo estoy viendo con La Cocina, que es como remar contra corriente, convencer a los propios distribuidores de sí vale la pena, confíen, la gente va a venir, vamos a buscarlos, pero no confían en el cine mexicano. De alguna manera, cuando quisiste hacer Güeros, por ejemplo, esto de que el cine mexicano quizá no tenía tanta atención, no solo del público mexicano, pero incluso al exterior, llegó a ser como algo que tal vez
tú decías, bueno, quizá no vale la pena hacer una película o eso no era un factor que considerabas importante? ¿Cómo? O sea, por ejemplo, ahorita creo que una persona puede hacer una película, un director joven, y decir, creo que tengo oportunidad de que la gente la vea, la valore, o por lo menos se hable de ella. Creo que hace 15 años era un volado. O sea, por más buena que fuera tu película. Sí, yo, o sea, y creo que hay algo bueno de eso. O sea, yo realmente, o sea, honestamente, cuando hicimos Güeros, yo no esperaba nada más que, o sea, el objetivo era solamente hacerla, no ver más allá de qué le va a pasar después, ni siquiera entra en la discusión. O sea, no, en ningún momento tuve una discusión ni con el productor ni con nadie de, bueno, ¿y qué vamos a hacer con la peli? O sea, para nada. Fue como solo hacerla y ya es un milagro. Y el terminarla es otro, ¿no? O sea, como lograr empezar, estar el primer día de rodaje es así como, no lo puedes creer. Y ver que llegaste el último día de rodaje es como... Entonces, para mí sí era imposible en ese entonces ver más allá. O sea, me tomó por sorpresa completamente una gran la sorpresa. Recepción y todo, sí. Qué lindo, porque fuiste muy auténtico entonces a tu visión. Y no, sí, o sea, honestamente sí fue una película que no... Nunca tuvo motivos ulteriores más que hacerla, terminarla, ¿no? ¿Y qué tipo de oportunidades? Digo, después viene Museo, una película de policías, ahora La Cocina, pero ¿sientes que cambió tu vida por la buena recepción que tuvo Güeros? ¿Empezaron a buscarte más o no necesariamente? Pues, o sea, sí, ¿no? Se vuelve un poco más fácil, pero no se vuelve más fácil hacer las películas que tú quieres. O sea, yo, por ejemplo, ahora esta película, que es la cuarta, La Cocina, yo pensé que iba a ser más fácil levantarla, convencer a la gente de hacer la distribución, y ha sido la más difícil. O sea, sí, y no todavía quizás en unos meses lo entienda bien, pero ahorita no entiendo bien o sea, sé que el blanco y negro es un reto. Es algo que a los productores les asusta. El tamaño, o sea, la queríamos hacer como, digo, más bien necesitaba una cierta infraestructura porque tiene un elenco por la naturaleza de la película internacional. Sí, francés, estadounidense, mexicano. Ajá, entonces eso era como, o sea, era huevo, no era como, no era negociable, era para hacer esa película tenía que ser así. Sí, no sé. Y el tema con los gringos, o sea, teníamos que entonces asociarnos con los gringos y ahí es donde se complica la cosa. No era una película, o sea, conservar el corte final. Yo pude haber filmado esta peli mucho antes, mucho más fácil y con más dinero si hubiera cedido el corte final, por ejemplo, ¿no? Los gringos tienen estas cláusulas de, ok, te damos este dinero, pero conservamos el final cut. Y eso para mí no tiene sentido hacer una película así. ¿Y este sí fue tu corte final entonces? Sí, 100%. O sea, lo malo de ella me hago responsable yo completamente. ¿Qué tanto eres de leer las críticas? La verdad es que trato de no. Te mentirías si dijera que no las leo para nada, porque hay mucha gente que dice, no las leo y no les creo del todo. Pero lo que sí hago es como tratar de leer un par de palabras y ya, o sea, trato de... sentimiento general. Sí, pero trato de no hacerlo, o sea, sí no hago un esfuerzo, a veces me cuesta trabajo, me gana la curiosidad, si es algún medio... Es lo que te iba a preguntar, o sea, la curiosidad, por ejemplo, en un... LA Times o New York, o sea, bueno, sí, o sea, Reporter, o sea, como ¿en qué medios te fijas? Pues, o sea, no sé, los que me caen, tampoco, lo que sí no hago es como que estar ahí buscando. Siento que eso sí es el camino de la destrucción. De la destrucción, lo he visto. Tengo amigos directores en serio, sí, que se comen clavan la cabeza así y sí, no digo, no es sano eso. Pues no. Y no hay que creerse nunca ni los mejores comentarios de que es la obra maestra del siglo, ni la peor película que vi en toda mi vida. Siempre es algo que está en medio, ¿no? Exacto. Al final. Me gustaría que entráramos, claro, al tema de La Cocina. Digo, ya les he hablado mucho. Es un texto, me dijiste, como de los años viejísimos, Es ¿no? del 57. Bueno, no tan viejo. Me la volé, no está tan viejo. En los 50s, ha tenido varias adaptaciones. Tú lo viste cuando estabas viviendo en Londres, lo adaptaste también. Y me parece bien interesante que al final es una historia que te ha acompañado tantos años. O sea, porque a veces uno creo que cuando es más joven, digo, y más joven no que 20, 30 años, simplemente más joven en relación con su edad actual,
hay ciertos como textos, películas, música que te embruja y que nunca te suelta. O sea, que realmente ahí está. ¿Por qué sientes que la cocina se metió tan adentro de ti? Sí, no sé, la verdad Hasta a mí me sorprende, dices. Hasta a mí me sorprende, sí, porque digo, ¿yo qué tengo que ver con...? O sea, creo que parte tiene que ver con que yo trabajé en una cocina. En el Rainforest. En el Rainforest Café. Trabajaba ahí y sí es algo que me marcó, o sea, que no se me olvida. Es traumática la experiencia de la cocina, me sí, imagino. son lugares muy... son fascinantes, o sea, son lugares de alta energía, de mucho movimiento. Es como estar pedo, pacheco o algo raro todo el día, ¿no? Es como, o sea, es un estado alterado. Para mí lo fue así. Una alerta constante. Bueno, y además se bebe muchísimo en las cocinas. Eso me llamó la atención de la película. No había visto... ¿Has visto la serie? Ya te han preguntado, pero no sé si has visto The Bear. No la he visto. Sabes que todo el mundo me habla de The Bear y bla, bla. Y yo llevo muchos años tratando de hacer esta película y cuando estábamos por fin ya en la preproducción, o sea, ya habíamos conseguido el dinero, estábamos ya viendo cómo íbamos a hacer la cocina y tal, y me dice la asistente de dirección, oye, ¿ya viste esta serie de Bear? No sé qué, ya acaba de salir y es un hit y no sé qué, y va de una cocina y yo, puta. ¡Tú no! No quiero, no la he visto ni la voy a ver. Exacto. No, me rehusé a verla. La veré cuando termine todo esto de presentar esta película y salga de mi sistema, pero... Y yo creo que todavía tendría que, o sea, dejar más tiempo pasar. Sí. Unos 2 años. Sí. Como para tomar ya distancia de la... Que no tienen... O sea, yo pienso que... Vaya, o sea, sí abordan el tema de la cocina, lo frenético, la neurosis que se maneja ahí dentro, pero son historias finalmente muy diferentes. Sí, eso he oído. No, son muy diferentes. Pero bueno, tenemos la cocina, como mencionaste. A Raúl Briones me parece que lo conociste. Él estuvo en la cocina, ¿es correcto? Sí, entonces yo conocí la obra de teatro de Arnold Wesker, la conocí cuando estudiaba en Inglaterra, al tiempo que estaba trabajando en esta cocina. Entonces, como que nada, ahí fue donde conecté, entendí que había sido escrita por una persona que realmente conocía ese mundo y que lo conocía desde adentro. Y por eso es que se me quedó esa historia. Y además todas las cosas que dice al interior. O sea, en realidad, ahorita que lo pienso, que me haces esta pregunta, ¿por qué? Siento que la escena cuando están en el callejón hablando de sus sueños, esa quizás es la escena para mí que siempre quise filmar. O sea, como que hace que tenga que estar ahí la película. Porque es una escena que se me hace muy simple y muy bella y es como compañeros de trabajo que tienen por fin un descanso y que se dan cuenta que no se conocen, que pasan todos los días juntos y que no se conocen, que no saben nada del otro íntimamente. Y uno de ellos se atreve a decir, a ver, cada quien cuente con qué sueña, ¿no? Y es algo que puede ser hasta cursi, o sea, es un planteamiento hasta cursi, pero hay algo muy bello en esa simpleza que viene del texto original de Wesker. O sea, creo que eso es lo que Wesker logró, así como que sigue, que me parece muy potente y muy bello. Y creo que por eso tenía que filmar esta película. Pero además hace mucho sentido, digo, ya mencionas, estabas en Londres, en un momento no estaban ejerciendo lo que estudiaron, tenían sus compañeros que tampoco saben qué querían de la vida, encuentras esta obra que habla justamente como de ese limbo, ese espacio en donde como que suceden muchas cosas, pero no está sucediendo nada a nivel personal. Entonces como resonaba demasiado con tu experiencia en ese momento. Por eso como que es un aliado, un amigo que estuvo ahí. Sí. ¿Y si sientes que el haber filmado la película te hizo como... te dio una satisfacción distinta a tus proyectos anteriores porque era esto que tenías como tan presente? Sí, definitivamente. O sea, por lo menos ahora puedo ya decir, ya puedo descansar de eso, de esa maldita historia. Porque fue un guión que empecé a escribir bueno, yo monté la obra de teatro. ¿Años? O sea, monté la obra de teatro, la dirigí en el CUT, en la UNAM, y ahí fue donde conocí a Raúl Briones, hace 14 años. Y luego ahí fue donde empecé a hacer la adaptación
Entonces, y luego la dejé muchos años, como que no funcionaba el que sea en un solo espacio y en un solo día, que ese era el reto que me gustaba, pero de repente no sabía cómo resolverlo, cómo hacer que fuera cinematográfico, ¿no? Que fuera una experiencia que no se sintiera teatral, pues. Entonces pasó mucho tiempo para poder resolver eso. Pero ahorita sí siento como siento que es un hijo problema. O sea, La Cocina creo que es una película muy que sí, que me ha sacado canas verdes, ha sido responsable de muchos insomnios y pérdida de dinero y ganar peso. Perder y ganar. Exacto. Pero es una peli que quiero mucho justo por eso, ¿no? Ok. Ahora, Pedro es un personaje insoportable. Sumamente insoportable. ¿Cómo, o sea, cuál es como la intención? Y no sé qué tan igual sea en la obra o incluso en la que ya tú adaptaste inicialmente, pero de que él es este personaje, porque lo vemos su nobleza con la pareja, por ejemplo, con su interés amoroso, pero es hostil. O sea, es un personaje que está buscando todo el tiempo sacar, y lo mencionaba Raúl, ¿no? O sea, es este tipo que quizá de una manera un poco agresiva busca sacar a los demás de la rutina, de la... esta cosa tan mecánica que tienen servir platos, prepararte en aquí está y decirles, a ver, te hago una broma pesada, pero te saqué, te volví a tu humanidad. Pero es un personaje que abruma al resto, o sea, que molesta porque es alguien, por ejemplo, cuando pregunta de los sueños, ¿no? Es como, ese sueño no cuenta. O sea, constantemente está ejerciendo como mucha presión sobre los demás. Sí. ¿Cuál es la intención justo de que este personaje sea, pues, yo casi diría que es un antihéroe realmente en la historia? Pues, o sea, a mí eso es lo que me parece fascinante, que es un protagonista complicado. Como dices, puede ser para muchos antipático, pero también a mí se me hace fascinante. Y digo, y es como esa gente, también hay mucho de Pedro en una persona que yo conocí en La Cocina, que era un croata, que era de estos güeyes que después del rush, todo el mundo está exhausto, fumándose un cigarro y lo último que quieren es nada, engancharse con nada. Y él todavía tenía energía. O sea, hay gente que tiene demasiada energía. Sí. Y Pedro es así se lo describía a Raúl cuando lo estábamos. O sea, está el rush y él sigue luchando, sigue haciendo luchitas, sigue aventando cosas. O sea, todavía le sobra energía. Hay gente que es así y es fascinante. Y son estos provocadores. Y siento que también algo que es interesante para mí es que Pedro, si tuviera un cauce, podría ser un pinche revolucionario, un inventor, no sé, o sea, podría ser pero no tiene los medios, el mundo no se lo dio, entonces lo único que puede hacer es destruirse, ¿no? También hay otra cosa que, como de esta energía infantil que me atrae mucho, que me recuerda mucho a los niños, ¿no? Yo que tengo 2 hijos, veo que hay tanto placer en destruir algo como en construirlo. Y hay algo como muy humano en eso que me atrae. ¿Sabes qué me recordó esta escena de la clínica a la primera película, la película original del Exorcista? Cuando le hacen los estudios al personaje poseído, es como muy invasivo en su cuerpo. Sí, es verdad. Me recordó un poco a esto porque pues la mamá no sabe que está poseída por el diablo, entonces es como pues que te hagan estudios, pero los estudios le meten cosas a la niña y es como que puedes sentir esa intrusión, sobre todo como mujer, en tu cuerpo, ¿no? Sí. Me recordó un poco. O sea, al final La Cocina es una historia de terror también. Es un drama-terror. Sí. Terrorífica. Algo así. Tiene de eso. También te quería preguntar, porque me quedó la duda, y aprovechando que tú eres el director de la película, ¿qué tanto, o sea, considerando que Pedro es un personaje a quien, por ejemplo, esta chica, olvidé su origen, ¿de qué país es? La que le dicen mexicana, ¿es dominicana? Ajá, es dominicana. Ajá. La trata muy mal. O sea, ella pues haciendo su trabajo, quiere la orden y demás, y Pedro explota y le grita y demás. ¿Qué tanto tú buscaste o no redimir al personaje con base en lo que, o sea, con base de decir al espectador, esto es lo que puede provocar no solamente trabajar en este espacio hostil, sino estar en un país que no es el tuyo, la falta de conexión, la falta de propósito, de
de sentir que estás quizás sufriendo, pero con una razón. O sea, puede llevar al borde de la locura una persona. Pero ¿qué tanto busca eso justificar la mala actitud que tiene Pedro para con los demás, o no estás buscando justificarlo? O sea, no sé si justificarlo es la palabra, pero explicarlo. O sea, retratarlo más bien. Ese es ese es mi trabajo, ¿no? Como director, como narrador y como escritor. O sea, retratarlo, como decir, esto pasa. Estas dos cosas son ciertas. Él vive en este contexto en donde, digo, vivir en ser ilegal. Yo cuando estaba escribiendo la película fui a Nueva York 2 veces a hacer entrevistas con migrantes, con cocineros indocumentados, y muchos de ellos hablaban justo de o sea, el no existir legalmente, lo que le hace eso a tu psique durante un tiempo tan largo. Claro. es tremendo. O sea, no sabes, es que tu lugar se vuelve todo el tiempo, estás acostumbrado a tener que, o sea, es un estado de paranoia constante. Eso, paranoia. Entonces eso sí tiene un costo a la salud mental. Eso es real. Y por otro lado, él es así. O sea, él es una persona con un exceso de energía, con una naturaleza bully, podrías decir, ¿no? Es buscapleitos. Pero se me hace como, otra vez, se me hace como un personaje interesante, y creo que ya es la tarea del público decir, hacer esa justificación, creo, o no, o condenarlo, pues. Pero a mí me parece que sí hay una razón por la que él es así, que es todo el entorno en el que está viviendo, y además que justo ese día se cierran todas sus puertas, ¿no? Se cierra la esperanza de pertenecer, lo acusan de ser un ladrón, le cierran la puerta de esta promesa que le hacen, que también eso es otra cosa que pasa mucho, de la que me hablaban estos cocineros, que les prometen ayudarles a la visa. A la visa, ¿no? Con la ley esta 187, que tu empleador puede aplicar por ti. Y a muchos se los prometen y se los tienen así años, con esa zanahoria así, como un aliciente que no pasa. Y eso también es psicotizante, ¿no? Entonces todo eso me parece que sí es algo que causalmente, claro que es lógico que Pedro explote así. Y también es lo que está diciendo Arnold Wesker en su obra original. Él está diciendo, construimos un sistema económico en donde la productividad es la medida máxima del hombre. No importa que no haya tiempo para relacionarse, tiempo para soñar, tiempo, o sea, sí, y este es el precio de este sistema. O sea, también la obra de Wesker es una crítica feroz al sistema capitalista. El capitalismo. Tal cual, o sea. Y todos están, por lo menos de este lado, el otro día vi un video que me dio mucha risa. Risa y tristeza, porque era sobre la gentrificación en México. Que me temo va en alza nada más. Y me da mucha risa porque había una mujer estadounidense que vino a vivir aquí en México justo en la pandemia, como la mayoría. Y vive en la Condesa, y se toma su café, y trabaja home office. Y ella decía, no, es que aquí me gusta mucho porque es muy diferente al mundo que yo vengo en Estados Unidos, en donde lo más importante es acumular riquezas. Y aquí en México, en la Ciudad de México, no es así. La gente vive diferente. Y yo, amiga, lo siento, tu realidad está muy distorsionada. O sea, tú vives así tu realidad porque tú estás ganando en dólares en una ciudad que hay millones de personas todos los días trabajando, viniendo 2 horas de manejar en tráfico para poder ganar dinero lo mínimo que puedan, solo que tú, como estás con una tranquilidad de un sueldo fijo que te permite hacer tu café y salir a la panadería Rosetta y regresar tus chilaquiles, ¿sabes? Es como los mexicanos también vivimos bajo ese yugo de la productividad, de querer tener dinero porque pues así fuimos educados desde pequeños, ¿no? O sea, solo que tú lo estás viendo desde un lente muy diferente, pero estamos igual. Totalmente. No hay diferencia realmente. No, es una romantización extrema, condescendiente además. Sí, como los mexicanos. Sí.
que venden su elote y solamente los se van a casa con su familia. Y son felices. Sí. Así, sí, con poco. No, pues, no quisiéramos, no, o sea, no. Sí. Me pareció muy interesante y creo que aunque somos vecinos, la mentalidad es muy distinta. Bueno, ese era otro de los grandes temas que yo quería abordar en la peli y sobre todo, más que decir algo definitivo, como que explorar para mí, y por eso tuvimos, cuando filmamos la peli, un periodo de 4 semanas de ensayos, que para el cine es un lujo. Sí, un montón. Para mí era una condición absoluta para hacer esta película, tener 4 semanas de ensayos con todos los actores. Entonces trajimos a todos los actores de Estados Unidos, de Marruecos, ¿Filmaste en la Ciudad de México? Filmamos los interiores en la Ciudad de México, claro. La cocina. Y lo demás tal cual. Y lo demás en Nueva York. Entonces ensayamos aquí, en un espacio de teatro así, ahí en Coyoacán, en un lugar que se llama La Máquina de Teatro, hermoso, chiquitito. Y ahí construimos una cocina chunga, ahí como para ensayos. Sí. Y todos los días durante un mes los actores se iban en la mañana a tomar clases de cocina y en las tardes hacíamos impros larguísimas, impros, ejercicios, etc. Pero para mí era un laboratorio interesantísimo de tener mexicanos y gringos ahí juntos y hablar mucho de estos temas, de cómo ve cada quien al otro. O sea, también me interesaba indagar en la perspectiva del gringo, que no creemos conocerla, pero no la conocemos realmente. O sea, ver cómo nos ven y ver, por ejemplo, es fascinante que en las cocinas los gringos son la minoría y ellos sienten un aislamiento muy fuerte de estar en su propio país y no poder, no entender. Hay pocos gringos en una cocina. Tú vas a una cocina en Nueva York y el 90%, y estoy tirándole bajo, son hispanoparlantes. Y la mayoría de Puebla, ¿no? Un cocinero... un cocinero me decía, uno de los que entrevisté me decía, no, aquí en Nueva York no hay comida japonesa, ni china, ni tailandesa, ni italiana. Todo es comida poblana. Porque es muy buena, la comida poblana. Sí. A mí me encanta, la verdad. Sí. Y eso lo retratas muy bien con este personaje que justo es el que se desespera porque todos hacen bromas en español y se divierten y se ríen y se siente él como... Que es interesante, eso me llama la atención porque... ¿Qué tanto viste las reacciones del público en Estados Unidos? ¿Son diferentes a las que tuvo México con la cocina? Yo pensaría que sí. Sí. Pensaría que es una lectura distinta. Sí. Hay como una risa nerviosa allá, siento. Acá, por ejemplo, en Morelia, siento que hubo como los momentos cómicos de la película. Hay como una risa feroz, como de, ¿no? Cuando Chava habla de... Cuando empieza a ser racista y empieza a hablar de las güeras. De las güeras y la gente acá se ríe ferozmente, ¿no? Como diciendo, este güey está en el hoyo y sin embargo conocemos a tantos paisanos así, ¿no? Allá había una risa incómoda, así de no sé si me debo de reír aquí, ¿no? Y sí, siento que les interpelaba de otra manera, pero fue muy interesante presentarla en Nueva York y en Los Ángeles ahora, estas semanas que estuvimos allá. Y también han ido a las funciones. Nos juntamos nos aliamos con una ONG que se llama One Fair Wage, un salario justo, que es una ONG muy chida de Estados Unidos que se dedican a subir el salario mínimo en trabajadores de cocina. Van estado por estado, ahorita lo han logrado en 7 estados, porque hay lugares en donde los trabajadores de cocinas documentados e indocumentados ganan por abajo del salario mínimo, que es diferente en cada estado. Hay unos que ganan $2 la hora, que en Estados Unidos no es nada. Uh-huh. Y entonces ellos tienen como esta misión de ir visibilizando a la gente que trabaja en las cocinas, visibilizando a la gente que hace como de, a ver, miren, volteen, son ellos, ponerles caras, ¿no? Es gente con familias que trabajan jornadas de 12 horas con 50 minutos de descanso, a veces menos. Hay que subirles el sueldo, ¿no? Voten. Entonces nos aliamos con ellos y entonces han estado trayendo
gente de la organización a ver las funciones y ha sido chidísimo ver como cocineros poblanos, algunos de ellos, dominicanos, que nunca han visto una película en blanco y negro, ¿no? Sentarse a ver una película de arte, entre comillas, y como que les interpela, ¿no? Como salir así súper prendidos. Sí, eso ha sido muy, muy chido. Sí, como otro tipo de experiencias, ¿no? Con tu película. Sí. Y ahorita que mencionas eso, consciente, pero haciéndolo más consciente, la mayoría de tus películas se han movido como en cierta clase social. No hay tantas películas, o sea, no nos vamos como a lo más rural, sino es como una clase media baja, pero tampoco no has hecho películas, por ejemplo, con clases altas. Y la pregunta no sería como de esto tal cual, sino más bien me lleva a pensar, ¿hay algo de tu cine en lo que no te gustaría caer? Que dijeras, no me gustaría contar este tipo de historias mexicanas porque me interesan más estos otros tópicos. O sea, quizás es de una manera inconsciente. O sea, uno siempre orbita. Trato de hacer cosas que me gustan, porque son muchos años, ¿no? Cada peli que haces son, no sé, 4 años de tu vida vertidos ahí. Entonces, más vale que sea algo que realmente te guste a ti personalmente. Eso es lo que busco. No sé, digo, por ejemplo, Güeros sí recuerdo que Gibran Portela y yo, con quien la coescribí, teníamos como una serie de cosas de nos, ¿no? Como decir, no queremos que sea esto, no queremos. Pero creo que eso lo he ido teniendo menos claro a lo largo, y ya nada más es más bien seguir que sí, ¿no? Seguir mi instinto de qué es lo que me prende, qué es lo que me gusta. Sí creo que me cuesta trabajo. Ahora, no, o sea, no descartaría. Creo que la experiencia humana es fascinante en todas las clases sociales. Yo no creo que sea menos fascinante en la clase alta. ¿Viste Triángulo de la Tristeza? Sí la vi. ¿No te gusta? No me gusta. Se me hace divertida. Y él me gusta mucho, pero esta se me hace su peli menos. Se me hace demasiado. ¿Farsa? Sí, demasiado burda. O sea, sé que esa es como la declaración de intenciones, pero a mí me sacó como tanta. Es tan sutil como un martillo en la cabeza. O sea, es demasiado. Ok. Para mí, o sea, ya cuando están vomitando oro. Digo, ¿Vomitan oro en la película? Bueno, vomitan amarillo. Vomitan amarillo, todo el vómito es amarillo. No sé, Mira, no había tenido esa lectura. Esa era la más sutil de las lecturas, el vómito, la que parecía menos sutil. ¿Y hay algún no que hayas tenido al inicio de tu carrera que ya se convirtió en un sí? Cosas muy sencillas, puede ser como, yo nunca quiero iluminar con luz natural. Y luego es como, mejor sí. ¿Tienes algo así que tú presente? A ver, nada más volviendo a lo anterior, o sea, lo que sí, claro, sí. Lo que sí creo que un orbito es, o sea, yo crecí en clase media, o sea, mis papás son universitarios, médicos de la UNAM, crecí como en ese México suburbano, o sea, ni en la alta sociedad, ni mucho menos en los barrios bravos, ¿no? ¿En qué colonia creciste? En Tlalpan. En Tlalpan. Yo soy tlalpeño, así. Entonces siento que esa clase media en el cine, cuando hicimos Güeros, como que no había sido representada mucho. No mucho. Siempre todas las películas como que se justificaba su existencia solamente si retratabas, si eras socialmente responsable y retratabas la lucha de clases, ¿no? Desde abajo, que es muy respetable, pero también por tele yo decíamos, bueno, pero también tiene que haber algo que nos mire a nosotros, ¿no? No sé, había una búsqueda de honestidad ahí que era necesaria en ese momento. Ya, bueno, no sé, ya me perdí. No, sí, eso está perfecto. Lo del no que quizás se haya transformado en un sí. Híjole. O sea, por ejemplo, sé que estás trabajando también en... Bueno, ¿ya los filmaste los episodios de Andor? Que es una mega ultra batiproducción. Sí. Muy diferente a lo que estás acostumbrado a hacer. No sé si eso tal vez antes era como yo quiero mantener este tipo de producciones más controladas, quizá donde tenga más autonomía o más palabra, aunque sé que la cocina ya fue un reto porque es como lo del corte del director que mencionas, pero ya irte una producción de Star Wars es, o sea, otra cosa, una escala gigantesca, ¿no? No sé si eso antes no lo hubieras hecho, quizá. Quizás no.
quizás no, pero antes no tenía 2 hijos que mantener. Es claro. O sea, eso es una realidad. Una realidad absoluta. Sí. O sea, y la verdad es que la pasé muy bien. O sea, pero para mí es otro trabajo. O sea, no tiene nada que ver con mis películas. O sea, tú no eres dueño de la autoría de esas series. De la propiedad. No, son series gigantes y son divertidas. Es como ir a hacer otra cosa. Ujú. Pero no... Trato de separar bien y he aprendido con los años como a decir, bueno, este es trabajo para hacer tu otro verdadero Exacto, trabajo. Es sí. como la publicidad, o sea, digo, al final yo que tengo que hacer campañas de marcas, pues eso es lo que menos disfruto. Pero Sí. si no hiciera esas campañas de compra tu taza donde sea, pues no Hablando podría de hacer cine. esto, o sea, no Hablando de podría pagar una producción, lo tengo que hacer. Sí. O sea, al final es una realidad y creo que lo padre es que tengas también esas oportunidades que también algo han de abonar, ¿no? Sí. A la experiencia de director. Sí, totalmente. No, y te digo, ese en específico, Star Wars fue divertido. O sea, me agarró por sorpresa. Yo pensé que lo iba a padecer y fue muy divertido. También porque trabajé con Damián García, mi fotógrafo, Wow. con el que hice Güeros y Museo. Pudimos trabajar juntos ahí, entonces pues está ¿Y estabas trabajando con Diego Luna? Ajá, También. sí. Pues muy mexa el crew, Sí, ¿no? sí, estuvo muy divertido. ¿Y la verdad. ayuda de algo porque uno pensaría como que este tipo de proyectos, ser un director de escalas grandes, pues ya traes como que la costumbre del oficio. Pero ¿qué ventajas crees que tenga tú el ser un director que ha hecho películas como las tuyas en una producción de ese tamaño? ¿Crees que aporta algo distinto? Pues yo creo que por eso te buscan. Siento que en esta en específico, el showrunner, el creador de la serie, Tony Gilroy, es un tipo muy listo que ve cine y que todos sus directores son, o sea, había varios directores muy chidos ahí, y gente, o sea, entonces sí busca que te apropies en cierta medida del material, ¿no? Obviamente también hay como, es un marco bastante limitado, ¿no? ¿Dónde filmaban Andor? Filmamos en Londres. De vuelta a Londres. Sí. Con Paddington y Sí, todo. también estuvo chido eso. Estaría padre dirigir una película de Paddington. ¿Has visto esas de Paddington? Me encantan. Buenísimas. Sobre todo la 2 me parece una obra maestra. Es una obra capital, sí. Ahora Paddington va a Perú. Ah, sí. Sí, no. O sea, yo tengo 2 hijos, entonces sí. lo que más consumo es cine para niños. Entonces sí, me tu las sé Spotify todas. son puras canciones de Plin Plin. Sí, de 31 minutos. Sí. Oye, 2 cosas antes de cerrar, nada más ya que pusiste el pie en Disney, ¿verías viable dirigir una película como de superhéroes o de niños? Quizá un live action de niños, para sí. niños. De niños sí. De niños sí que lo haría porque mis hijos no pueden ver mis películas y siempre ¿no? A veces edito en casa o cuando estoy revisando. Y tú en la escena siempre, del refrigerador en la carne, ¿no? Como, sí. No. Sí, no pueden ver mis pelis y eso me pesa. Sería lindo. Sí. Algo como Paddington. Sí, Paddington será muy es bonito. una obra maestra. Creo que como público siempre agradecemos cuando una película de apariencia como infantil, palomera, trae atrás un director, o sea, reconocido. Es como, ay, esto nos va a dar una gran película. Pues sí, a veces sí, sería chido. A veces los dejan trabajar, a veces no. O sea, en esas producciones hay todo un sistema, hay toda una política muy, muy compleja. Sobre todo las de Marvel, que pues por más que metieran a Chloe Zhao y su película, pues no es su película. No, para nada. Nunca va a ser. También yo por eso amo y seguiré filmando en México porque hay un espíritu de libertad y de respeto a la autoría que es sagrado. O sea, y eso en Estados Unidos es casi inexistente. O sea, es una industria de productores en donde es una batalla de egos y acá yo siempre he vivido otra cosa. Es como, tú quieres contar este cuento, ¿cómo te ayudamos a contarlo? ¿No? Qué lindo. Y ya como última pregunta, ¿cómo llegaste a Rooney Mara? ¿Fue como de tus primeras elecciones? ¿Fue encargo del
cast, o del equipo de casting, o cómo llegaste a ella? No, fue ella. Yo empecé a pensar en ella cuando estaba escribiéndola. O sea, empezamos a pensar que necesitábamos un nombre grande para poder costear la película que tenía esta cosa de traer gente de fuera, construir una cocina, filmar en Nueva York, ¿no? No íbamos a lograrlo si no teníamos por lo menos un nombre. Entonces empecé a pensar como en actrices y cuando estaba escribiendo volví a ver Carol, y ella me parece... La película que fundó el podcast, no es cierto, pero es nuestra película es favorita. buenísima. Ya podemos empezar a verla, ya es noviembre. Es hermosa esa Sí. peli. Y ella como que empecé a verla ahí de Julia y ya no podía dejar de verla. Y entonces le escribí una carta. Yo en el pasado he escrito cartas así a gente, no sé, a Roger Waters para los derechos de una rola y así. Y nunca nadie te contesta. O sea, nunca. ¿Por carta te refieres a una carta física? Bueno, un correo, un mail. Bueno. Sí, yo dije, mail. qué romántico fui de No, mira, carta. hubiera sido. No, un mail. No, porque aparte, ¿dónde vive? ¿Quién sabe? ¿No? Sería un poco stalker Sí, la situación. No, fue un mail, mundano mail. Pero le escribí una carta muy sentida, diciéndole, admiro mucho tu trabajo, esto es como un mensaje en una botella en el mar, espero que te llegue, yo hago esto, tengo este proyecto que siento que serías increíble, Y para mi sorpresa me contestó como a los 4 días, ella. Así ella, no su manager. No, ella, así de, leí tu carta, me encantó tu sinceridad, mándame tus pelis. Le mandé Güeros y al día siguiente me escribió y me dijo, hay que hacer algo juntos, no sé qué. Y entonces ya le mandé el guión y dijo, órale, va. Y así, fue como muy chido. O sea, después ya toda la parte de negociar fechas, las fechas con ella fueron complicadas porque tenía un hijo chiquito y en fin, pero dijo que iba a venir y vino. Y estuvo en los ensayos y todo. No, en los ensayos, en el periodo de ensayos grandes no estuvo. Okay. Y no eso tomó la clase de cocina poblana. No, eso fue complicado. Que todos los demás hayan tenido esa experiencia, pero ella no pudo porque tenía su bebé y porque tiene un esposo rockstar que la lleva llamado por todos Joaquín. lados. Exacto. Un tal Joaquín. Exacto. ¿Se intimidó el elenco con Rooney Mara? Un poco, pero ella es tan mega tímida. Es la persona más tímida que conozco. Es así. Me lo imaginé. Ajá. Y que como que todo el mundo así... Y poco a poco se fue acercando a todos. Teníamos la producción les pusimos una mesa de ping pong y teníamos ahí como un green room en donde pusimos una lira y entonces o sea, como que yo quería que fuera un ambiente amigable. Entonces, como que todos ellos pues ya tenían todo este proceso de haber ensayado juntos, eran todos súper amigos, era una familia. Y ella llegó así súper aislada y entonces poco a poco se fue como, se iba metiendo, se iba sentando, así como fue muy lindo. Pero es un monstruo, o sea, ella es como, en cuanto dices acción, se transforma así de ser súper chiquita a plantarse y ver y ser súper fuerte físicamente. Sí, es muy, muy, muy chida actriz, muy lista. Como que es súper buena con el subtexto, como que le lees los pensamientos en la mirada. Totalmente. Sí. Alonso, muchas gracias por tu tiempo. Gracias a ti. Fue una gran plática. Nos quedamos pendientes de hablar de Oppenheimer, ¿no es cierto? Es que solo hablamos detrás de cámaras. Pero, ¿hay alguna película que te haya sorprendido este año, que te haya gustado mucho, que hayas visto? No importa si sea para que recomiendes a la audiencia. No importa si sea nueva, vieja, la viste en el cine, en streaming. Creo que la que más me ha gustado de este año, que es del año, o tal vez, ya no sé si es de este año o del pasado, la nueva de Nuri Bilge Ceylan, no sé. que se llama About Dry Grasses, pero no sé cómo le pusieron en español. Okay. Una disculpa por eso. Se llama Sobre los pastos secos, no sé cómo le hayan puesto. Pero lo topas, es el director turco que hizo Eras una vez en Anatolia. Es mi director vivo favorito, yo creo. Fíjate que no, voy a buscar. Tengo tarea. Y su nueva peli es espectacular, es buenísima. Son largas, todas sus pelis son como de 3 horas y media. Ok. O sea, es como que hay que ir. Sí. Y es
fuego lento, es cine turco, pero empiezan a agarrar mucha fuerza. Esa película me pareció espectacular. Vamos a anotarla por ahí. Y antes que te vayas, me encantaría que pues invites a la gente a que le dé seguimiento a la película La Cocina para que la vayan a ver. Y pues si quieres decirlo a la cámara para que no se la pierdan. O cualquier otro proyecto que si quieres ahorita es el momento de espacio publicitario de Alonso Ruiz Palacios. Sí, vayan a ver La Cocina en el cine porque es una peli que todo el tiempo fue concebida para el cine. En todos los momentos, Juan Pablo, el fotógrafo, y yo, todo el tiempo estábamos como checando cómo sería eso proyectado. O sea, sí es una peli hecha para la pantalla grande. La mezcla de audio que hicimos con Jaime Baxt y Michelle Kutulenk está espectacular. La verdad es de lo que más orgulloso estoy. O sea, le metimos muchas horas al sonido. Al sonido. Ajá. Increíble. Pues cinéfilos, ahí lo tienen. Si no han visto ninguna de las películas de Alonso, háganlo. Creo que la mayoría está en Netflix. No sé si Güeros, pero bueno, película de policías sí. está en Netflix. Sí, Güeros Museo es de Netflix, si no mal recuerdo. Muy buena también. Vayan a verlas. Estoy segura que les van a gustar mucho. O sea, habían visto una, pues van a ver las demás. Van a ver La Cocina. Pueden dejar sus comentarios. Igual es una de esas palabras que Alonso llega a leer al respecto de los comentarios. Muchas gracias al equipo de producción, a Rafa Rosales, a Caro. Recién llegados de Japón, todavía huelen a onigiri del 7-Eleven, a Iku, que nos permitió esa entrevista, Kunakuri, y a mi querida Beca por parte del equipo de Hablando de Cinecon. Y nos escuchamos en el próximo episodio de Hablando de Cinecon. Escucha este podcast en todas las plataformas de podcast. Aquí te dejo con un par de pláticas más para disfrutar y no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para formar parte de esta comunidad cinéfila.